¿Cuáles son los datos que necesitamos? Podemos trabajar con residuo equivalente o podemos trabajar, en este caso hacemos ρ de la capa 1 igual a ρ de la capa 2, porque tiene dos capas en el sobre resplandeciente. ¿Sí? O le ingresamos la capa 1 y también la capa 2. Están esas dos opciones. Después, el otro dato importante es la corriente de falla, porque no se olviden de que nuestra estructura es mallada. Lo que sea esa, va a estar bajo el terreno, ¿cierto? Bajo el terreno. Y va a estar solidaria, ¿cierto? Aquí vamos a hacer una cámara, a alguna estructura. Pongamos, vamos a hacer un poste. En realidad el poste tiene gran parte de la altura en el porcentaje de enterrado. Es importante que está enterrado. Ahí también una cosa de concreto. Bueno, aquí está el poste. Y aquí está el equipo, que puede ser un reconectador, un transformador, lo que sea, ¿ya? Y tiene un ducto de bajada. Y eso se conecta ahí con la malla, ¿cierto? Ahí en la cámara, ¿cierto? Y se hace la unión, una unión apernada. Y estas son uniones por termofusión que ya lo vimos, ¿cierto? En su minuto. Entonces, ¿qué ocurre si hay una falla? ¿Ya? Una falla a tierra. Eso es lo que vamos a ver, porque las otras fallas, ¿verdad? No incorporan el sistema de costa tierra. Entonces, básicas, simétricas, por ejemplo, estas son fallas de una línea, por ejemplo, con la estructura. ¿Ya? La idea es que la corriente de falla, ¿cierto?, va a ir por acá. Y después, ¿cierto?, va a disiparse en la malla y se va a cerrar por otra parte del circuito. Esto ya lo vimos, ¿cierto?, cuando analizaron la trayectoria de una corriente de falla. Recuerden que se cierra por el transformador y se hace toda la vuelta. Entonces, esa corriente de falla, ahí la va a aclarar a continuación el profesor, ¿ya? Es la corriente de falla tierra. Es el otro dato que necesitamos saber aquí en el software. Corriente de falla. Esa corriente de falla es un dato que ustedes van a necesitar. ¿Ya? Asociado a la corriente de falla está también el tiempo de operación de la protección. Obviamente, las dimensiones de la malla. ¿Ya? Ahora, respecto a las dimensiones de la malla, ¿ya? Estas mallas pueden ser, ¿cierto?, cuadradas, ¿cierto? Un cuadrado aquí.
pueden ser rectangulares. ¿Ya? O también, en algunos casos, pueden ser con formas un poco irregulares. Por ejemplo, el otro. Y lo otro importante es que el reticulado interior, ¿verdad?, tiene que ser simétrico. Si esto es X, 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 lo mismo acá. Los reticulados tienen que ser como con la menor distancia posible, ¿no? No, pues tú tienes que partir con una distancia mayor, porque una menor distancia los costos se van a disparar. Pero como decía usted el otro día, O sea, evitando... es preferible eso. Ah, pero los costos son los que Claro, mandan pero la por web. tema de costos, no te conviene. ¿Y cuánto es el máximo de distancia para eso? ¿Cómo? ¿Cuánto es el máximo de separación? Es que no hay un. Generalmente se utilizan, dependiendo las dimensiones, se utilizan 5 metros, 1 metro, también va a depender del espacio que tú dispones. Porque todo va a depender de esta superficie, porque tú no dispones siempre de todo el espacio. Si el espacio es acotado, a lo mejor ahí te conviene el reticulado hacerlo más pequeño. Pues si tienes que cubrir, porque la malla tiene que darle cobertura a todo el recinto también, porque ese es el sector que tú vas a proteger, porque recuerda que la malla, ¿cierto? Lo vimos en la presentación el otro día. Supongamos que este sea el recinto. Está la reja perimetral, ¿ya? Y aquí está la otra reja perimetral. Y se nos ocurre hacer una malla dentro del espacio. ¿Ya? La tensión de malla, recuerda que era así, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que decía Felipe, si se acercamos más a los puntitos, se comienza a reducir. Pero la tensión en la periferia aumenta. Entonces, tú no puedes dejar una malla dentro del espacio de tránsito dentro del recinto. Se está dejando sin protección esa parte. Lo ideal es que el recinto, ¿cierto?, esté próximo, ¿ya?, a las dimensiones de la malla. Entonces eso ya te da una idea de cuánto es lo que tú tienes que cubrir. Por lo tanto, las dimensiones de la malla también es un dato, ¿ya?, como aparece ahí en el problema. Y lo otro, ¿cierto?, es si es que va a tener una capa superficial, ¿cierto?, de algún material. La capa superficial, ¿se acuerdan del RO US? Eso da origen a este factor de corrección, ¿ya?, que después calculado. Bueno, esos son los datos que se necesitan, ¿cierto?, para poder entrar al software, ¿no? ¿Cómo se trabaja acá? Conectemos el. Ya, sí. Desde aquí. ¿Sabes qué? O tal vez ya, creo, pues, hacer de nuevo el proyecto del. Sí, lo estoy. Para que se pueda aquí. Para que los chicos lo vean paso a paso. ¿Usted, Matías, ya lo tiene instalado ya? Ya. ¿Descargaron los documentos o no? PDF. ¿Los descargaron, cierto? Donde aparecían los datos y el procedimiento. ¿Sí?
chico, si se ve, por favor. Ese cable tiene varios problemas. Ahí está, sí está. ¿Antes estaba funcionando? Sí, no, sí está medio suelto el cable. Sí, por la posición. Ahí está. Está medio suelto. Después editar el video para que no salga. Ah, claro, sí, claro que sí. Ya. Bueno, en primer lugar son los ajustes. ¿Ya? Lo que decía anteriormente el profesor. Entonces, ¿quién reconoce algún dato? En primer lugar, nombre del proyecto, ¿cierto? Corresponde al nombre del proyecto que quiera dar. Luego dice resistividad de la capa de la gravilla. Eso para el ejemplo, repitamos el ejemplo que realizó el profesor anteriormente. ¿Descargaron el Sí. Ya. A ver, vamos a anotar, yo voy a anotar aquí los valores para que los tengan todos. Por ejemplo, la resistividad del terreno dio igual a 280 a un metro. La corriente de falla dio 1300. El tiempo de operación 0,8 segundos. Y las dimensiones es de 45 metros por 35 metros. Y la resistividad de la capa superficial fue de 3000 ohms. Esos son los datos. Ya. Entonces, resistividad de la capa de la gravilla. ¿Viste usted? Porque la idea es que lo puedan entender. ¿Cuánto sería ahí? Resistencia de la capa de la gravilla. ¿Cuál sería? 280 metros. No. No. ¿Por qué? No, me confundí. Fue la función de la. La gravilla era de 1500 ohmios. Ya, pero en el ejemplo, ¿cuánto era? Ah, en la punta. ¿De cuánto era en Ah, la otra es de litio. Ah, ya. Gravilla era 1500, Sí. litio 2800, una nebula. No, pero lo dejé por medio de la experiencia. Ah, ya, pero. Sí, considero que tiene razón mi compañero. Debería ser capa superficial no de gravilla, sino que de ritmo, para usar los 3000. Pero es un detalle. Sí, lo que pasa es que en el ejemplo, en el software es resistencia de la capa superficial. Ahora se puede ser gravilla o digamos, otro material. ¿Ya? Entonces, dato, ¿cuánto sería? ¿Sí dice ahí? 3000, ya. ¿Todos entendieron? Descarguen en su celular el archivo, porque dice. Claro. ¿En qué parte apretó para ingresar los datos? No, acá, ya, lo revisan. Por favor, atención chicos, atención. Acá, bueno, el software, la verdad, es bastante sencillo, súper amigable, entonces ustedes lo descargan, van a proyecto nuevo y aquí aparece ajuste. Entonces, en ajuste aparece el nombre del proyecto, por ejemplo, Maya. Oye, igual que en la página está. Hay un manual Súper bueno. también. Un manual que pueden consultar. ¿Le cargaron el manual, no? Parece que no. Ya. Espesor de la capa de la gravilla. ¿Cuánto es el espesor de la capa de la gravilla? No, como 80 centímetros. Vamos. Espesor de la capa de la gravilla. ¿10 centímetros? ¿Sí? Ya. ¿Se lo vamos
duración de la falla? De la protección. Ya, del tiempo, ¿cierto? De la corriente, ¿cierto? Que operó la protección. 0,8, perfecto, 0,8. Eso diría que usted puede. Ya. Máxima corriente de falla a tierra. 1300. Cabe resaltar, ¿cierto? Que esa es la máxima corriente de falla a tierra. No, es equivalente a la corriente de cortocircuito trifásica o monofásica. Vamos a ver al final cómo se determina esa máxima corriente. ¿Ya? Ya. Acá, contribución remota de la corriente, es decir, cuánto contribuye la máxima corriente, 100% en este caso. ¿Ya? 100%. ¿De qué depende eso? Sobre todo en transmisión, ¿cierto? Cuando se divide cable de guardia, se puede, digamos, distribuir. Eso corresponde a los factores de la máxima corriente de falla. ¿Ya? Pero para nuestro caso va a ser un 100%. Bien, distribución y baja tensión va a ser un 100%. Transmisión, ya, ahí el componente se va a distribuir. ¿Ya? Profe, ¿en el remoto qué puso? ¿Cómo? En el remoto. ¿Puso 100%? Sí, 100%, por el motivo que les comenté. Eso es cuánto contribuye la corriente a tierra, digamos, porcentaje, ¿ya? Distribución y en baja tensión se aplica un 100% en la mayoría de los casos. En transmisión esa corriente se va a distribuir. Cable de guardia, ¿cierto? Lamentablemente no es tan grande la pantalla. Es un 7. ¿Lo están haciendo en paralelo? ¿Los que tienen computador? Felipe, Sí. Matías, ya, perfecto, ya. Tanto ahí. Luego va la longitud de línea por kilómetro. Esa variable en sí no incide, ¿ya? Para ese caso. No incide la longitud de la línea en kilómetros. Entonces pueden colocar 0. Y la resistencia de las mallas por medida es un valor referencial. Ustedes pueden colocar el que ustedes estimaron o lo pueden colocar igual 0. Ya de las dos maneras aplica. Si ustedes tienen el dato, lo pueden agregar, si no, colocan 0. ¿Ya? De las dos maneras les va a permitir hacer la estimación. Pero usted, ¿cuánto le dio la resistencia de la malla? No, ya, pongámoslo así. Ya, y ahí aparece modelo del suelo, aparece uniforme y aparece dos capas. ¿Ya? El modelo uniforme, el que comentó el profesor Esteban, que es el modelo equivalente que se hace por el método que explicó anteriormente el profesor, o también hay un método que ustedes lo van a ver, que es de Jacob y Burgos, algo así se llama, ¿ya? Que es un método que es bien utilizado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dio la resistividad equivalente por los factores que se aplicó? Lo que vimos ese día, ¿o no? Sí, estaba viendo ese día. ¿Es la que estamos ahí al frente? Ya, ese es 280. 80. ¿Qué se aplicó después? ¿Se acuerdan? ¿Se le aplicó un factor de Venner o Schlumberger o no? Se aplicó un factor, ¿cierto? Aquí Dependiendo del terreno. van ustedes la aula, ¿cierto? Profe, en sistema de instalación de tierra, ¿qué le puso ahí? Antes. Ahora en el ejemplo parece que utilizamos ese valor como valor de diseño. Bueno, En este caso en particular, en el ejemplo, ingresamos directamente los 280. Pero en el proyecto, ahí tienen que hacer el ajuste, porque ahí hay información de que ahí están los datos de la medición por el método de Bennett. En el proyecto dice que se hizo la medición de la resistividad del terreno en una estación seca. Por eso ahí tienen información cómo aplicar el factor. y ahí ustedes aplicarían ese factor, chicos.
el que aparece Cuando era un acá, terreno húmedo, ¿no? como- Terreno húmedo, como seco. información de- Cuando era un terreno húmedo, seco Sí, o muy sí, ahí seco. lo vamos a estar agregando. Ah, Aquí aparece el factor. Ahora igual no sé el, por qué se el puede. del No, proyecto. real, lo está ves. cortadito. No, no, si está lejos. El criterio de evaluación que era. Era como. Eso estoy viendo, que no sé qué puso. Recuerden la fecha, chicos, 2 de diciembre, por si acaso. Ya, ahí aparece el proyecto. ¿Podría dar la consulta del proyecto? Del sistema de instalación de tierra o y el criterio de evaluación que puso en el ASPIX. Sí, yo estoy buscando información respecto al criterio de evaluación. No. Yo Sí, te lo aparece por el eso. texto. Ah, no, yo quiero sí, claro. ¿El 50 no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es? De 50 y 70. Debe ser alguna normativa asociada y, bueno, habría que buscar, pero Yo lo busco, espérate. generalmente son los factores que se aplican, sobre todo de ¿No la tendrá que ver con el de 50 y 70 kilos? A ver. que el resultado lo entrega de las dos maneras. Ay. Ahora, vamos a ver Yo lo busco, ya. Pero déjame anotarlo. El criterio de evaluación es el de de. evaluación. Es de 50 Estoy tomando y nota todavía. ese 50. Este es 50. Y ese 50. Y luego aplica los mismos pero con 70. Podría ser 50 y 70 aquí. Ya, muy bien. Ahora, pues, ya. Entonces, uniforme, ¿cierto? Recuerden que el uniforme viene siendo el modelo equivalente, que lo hace, ¿cierto? Por nosotros, ¿cierto? El profesor lo explicó. Y el rol de diseño sería igual a caso M por el rol en sí que ustedes elijan según la profundidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas acerca de eso? ¿No? Ya. Pero ustedes van a ver igual si ven en la literatura hay un modelo que por la complejidad nosotros no le quisimos complicar más la vida y dimos, digamos, un método mucho más clínico. Ya, eso. ¿Dudas? Vamos a resolver esa consulta, Felipe. El sistema de instalación, eso no lo va a rellenar, No, ¿cierto? método de ¿Dónde agradecimiento, acá, sistema de instalación. Mira, lo que pasa es que eso se puede hacer por un modelo equivalente, acá. Si tú haces, por ejemplo, un modelo de impedancia equivalente, ahí tú tienes toda la impedancia que van a incidir en el circuito, ¿ya? Son modelos mucho más complejos, ¿ya? Si uno tuviera datos, por ejemplo, en transmisión se utiliza bastante eso. ¿Cuál es la impedancia del cable de guarda, digamos, que se va a instalar? Uno de la resistencia. ¿Cuál es la resistencia cuál es la impedancia de otros conductores? Entonces tiene la ventaja que aplica un factor. Pero nosotros estamos asumiendo que el 100% de la corriente se va a ir por la resistencia de la malla, ¿ya? Que casi la mayoría de los casos de distribución, baja tensión, digamos, nosotros aplicamos en ese sentido, ¿ya? No, y por lo demás, si se reparte la corriente, va a haber un menor paso de corriente por la malla, por lo tanto el diseño va a ser menos exigente en ese sentido desde el punto de vista de la cantidad de material y conductores. Hacerlo pasar, como incluso toda la corriente por esa malla, estaríamos igual en una situación como de resguardo. Aunque hubiera un desvío de corriente, los valores de diseño serían aún más conservadores que si eso no ocurriera. Y por eso es bueno que está tranquilo. Recuerden que siempre estamos apuntando a resguardar un poco los aspectos de diseño. Ahora, hay otros datos que más bien son como información. ¿Eh? Sí, sí, sí. Buenas noches. Pero como dato mínimo, ¿cierto? Es lo que se comentó anteriormente, ¿ya? ¿Duda con eso? ¿No? No. Como comenté anteriormente, resistencia de las mallas por medida en sí es, digamos, si usted tiene un dato de
Profe, los 280 ohms metros que están arriba del RO, ¿eso dónde se ubicaban? Bueno, como comentó anteriormente el profesor Esteban, es el RO, digamos, equivalente, ya que es el RO medido, es el RO que ustedes ya lo trabajaron, ¿ya? El del Bender, digamos, O sea, eso ya acá, ¿no? Lumberger, eso va acá. ¿En resistividad a la capa Donde superior? dice O... aquí, modelo de suelo, dice resistividad ohm por metro, ¿ya? Ya. Entonces, voy a resaltar eso. Esa es la resistividad del terreno, pero Oh, trabajada, ¿ya? Es resistividad. Pero Aquí. ¿es superior, inferior? No, acá aparece dos capas, coloca uniforme. Por eso hay de modelo uniforme, ¿cierto? Que es el RO equivalente, se hace por medio de ese método, Burdo-Jacobs, o digamos el modelo de dos capas, si ustedes lo tienen, por ejemplo de Benner, ¿cierto? Que le entrega el modelo de dos capas. ¿Y la profundidad tampoco, no la entrega el ejercicio, no? Lo que pasa es que si es uniforme, no lo solicita. Ah, Pero, como, por ejemplo, si nosotros utilizamos dos el capas ¿cierto? pide distancia. Ahí aparece el espesor de la capa superior, porque la capa inferior, ¿cuánto sería el espesor? ¿Infinito? ¿De eso? Infinito, ¿cierto? Claro. Pero cuando es modelo uniforme, omite eso. Porque En nuestro tú caso, estás dando solamente un rol, digamos, promedio. en el proyecto se utilizaría el uniforme, ¿no? O puede ser dos capas, si ven en los Schlumberger el método. Ahí en el proyecto, vamos que. Método Benner. Claro, ahí, bueno, así como comentó el profesor, si le dan los datos, ¿cierto? Ustedes podrían aplicar el robo equivalente con el factor, ¿ya? Con lo que ya aparece ahí, ¿ya? Que es un modelo simplificado. Ya. Bien, ¿dudas? ¿No? Van a guardar, ¿ya? Guarda. Ya tienen el 25% de. La resistividad creo como 200 por. A ver, ya. Ah, ya, tiene razón. Que se me olvida. La frecuencia del sistema, lo conoces cuánto es 60. ¿Cuál es la frecuencia nacional? Normativa casi acá. 50. ¿Dónde le puso el 80? Ese? Ya, Sí. perfecto. ¿Sí? Ya. Cuando el modelo solo uniforme. Luego en el Workspace, ¿cierto? El espacio de trabajo, aparece acá mallas, conductores horizontales, varilla, área para graficación. ¿Puedes abrir el manual? Ah, ya. Aquí sale. Lo cargamos. Para mostrarles que no solamente se puede simular esas configuraciones. El manual usuario. Oye, ahí en la pestaña, después lo vamos a recorrer, hay un ejemplo igual, para que lo puedan revisar. Sí, Aquí información tienen de sobra. Falta nomás. ahí está la distribución de corriente, lo que veíamos. Acá, botón para calcular impedancia equivalente. ¿Ya? Dale. Ya, aquí está. A ver. En el 6.1. Conductores horizontales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Está en el 6.2, que son electrodos verticales, como los que hicimos nosotros acá. ¿Ya? Malla de conductores y varillas, o sea, además de la malla, a veces en los vértices se le ponen también barras, ¿cierto? Y ahí está, ¿cierto?, la diferente geometría, ¿verdad? Formando una estrella, ¿cierto?, un cable poligonal, o formando una malla, ¿cierto?, o ahí está la varilla, ¿ya? Profe, si fuera una estrella, ¿dónde se sacarían las uniones para derivar hacia la instalación? ¿Cómo? Si fuera como en esa Este. forma de estrella, sí se sacan de los extremos de los cables, ¿no? Nunca lo he visto pero me imagino que sí. Puedes acceder a cualquiera de los puntos y es una sola estructura la que se está televisando.
Ya, vuelve a la simulación. Entonces ahí ustedes van a encontrar las posibilidades, ¿cierto? Mallas, conductores verticales, varillas, ¿cierto? Eso depende de la configuración que yo le quiero dar. Sí, lo que tú quieras simular. Geometría, claro, sí. ¿Las vas a dejar habilitadas o las dejar en blanco? Sí, pues. Aquí en las opciones de aquí. No, lo que pasa es que si no se tiene, va a quedar ese mismo de Ya. configurar, por ejemplo, Ya. una malla. Ya, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Una malla. Una malla, ¿ya? Pero es súper importante, nosotros aquí le entregamos información base. Depende, hay material de sobra. Hay un manual en español, a veces uno alega, ¿no? Es que hay manual en inglés, ¿cierto? En español, súper completo, así que no hay excusa, ¿ya? Entonces, clic derecho, ¿cierto? Nueva malla, ya parezco youtuber, ¿cierto? Que me están llamando, ya. Nueva malla, ¿cierto? Y ahí va el tipo, geometría. Malla rectangular, polígono, estrella, lo decía Bruno, rectángulo de varilla, polígono de varilla. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? La rectangular. ¿Cuál? La malla rectangular. Malla rectangular, ya. ¿Cuáles son los datos que aparecen? XY y su Y. Eso es ubicación referencial. ¿Dónde va a estar ubicado en el primer lugar la malla? Nosotros lo vamos a dejar en el eje 0, 0. ¿Ya? Ya. Ángulo, ¿cierto? 0 grados de referencia igual. Y si le queremos dar también algún ángulo diferente, ¿cierto? Ahí se puede configurar eso. ¿Ya? X, longitud X. Eje X. ¿Cuál sería? Sí, sí. Horizontal. Ya, pero ¿cuánto era la malla? ¿Te acuerdas? A ver, voy a abrir. Voy a abrir el print. ¿No está anotado ahí? 45. 45 por 35, entonces eje X. 45, sí. Entonces, ya, me interesa que ustedes realicen, ¿cierto? El deslizamiento ustedes, ¿ya? Porque la mejor manera de poder entender. Eje Y. Ahí sería los 35. No, es el robo. Ya. Ah, no, el robo. El NX y el NY. Ya, son los dos. Vamos a ver qué significa, ¿cierto? NX, ¿cierto? NX. Vamos a ver el procedimiento original, ¿cierto? Ya. Ya, acá. Voy a hacer un zoom. Ah, la NX, NX ¿cierto? son Son las divisiones. ¿cuántos, cierto? Reticular. Cuadrados hay en el eje X. ¿Sí? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eje Y. 7. Eje Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Recuerden ese número? En el Siete. NX Nueve. es 9. Y Ya. en el Y Eje son X. 7. ¿Cuánto? 9. Eje Y. Y en el Y eran 7. 7. 5. Ya. Ese es profundidad. Enterramiento. ¿Cuánto ¿Cuánto es? recomienda la norma? Esto ahí sale en el Ya, a ver. RIC, ahí mismo dice, Ahí está. Lo mismo. El RIC 6, la profundidad mínima de instalación de la malla será de 50 centímetros. Sería 0,5. Entonces es 0,5. 0,5. 0.5. Ya. Aquí aparece, a alguno le va a aparecer como nombre del conductor o también aparece como el radio. ¿Ya? Ya. Ya. Le podría aparecer como radio del conductor o también como el nombre del conductor. ¿Cómo le aparece a usted? El nombre del conductor. Ya. Pero podría aparecer de las dos maneras, ¿ya? Entonces, nombre del conductor, ¿de qué depende eso? Veamos eso, que es súper interesante de qué depende.
El espesor, pues. Depende de la corriente de falla, ¿cierto? Y la fórmula, ya que ¿de qué dependía esa fórmula? ¿Se acuerdan? De muchos factores. Ya, pero básicamente, ¿cierto? Corriente de falla, ¿cierto? Tiempo de segundo, ¿cierto? La cantidad reticulada, la igual, ¿no? falla, temperatura máxima admisible y temperatura de ambiente. Y la temperatura máxima admisible, ¿de qué dependía? Ya. De la unión. De la unión, perfecto. Recuerden que usted tiene que conectar todos los parámetros, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, ojo, que usted es un dato. El programa no calcula la sección, ¿ya? Sí. Ya. Entonces, ¿qué sección dio? Había dado como 4 años. ¿Se acuerdan? Veamos. Parece que no han estudiado. ¿Qué dice? 4,05. Por anterior se utilizará un conductor de 2 Raya 0, raya 0, porque no es Sí, raya 2 a 20. O también equivalente a 64,4 milímetros cuadrados o un diámetro de 9,26. Profe, pero ahí usted le entregó un conductor o no? Sí, ¿Por qué es un cambió, dato. ¿por qué cambió de Lo aumento? que pasa es que esta es la sección mínima, ¿ya? La sección mínima que tolera esa corriente y esas uniones que se establecieron a esa temperatura. Cualquier conductor, de ahí hacia arriba sirve, ¿ya? Pero cada vez que te aumenta la sección, aumentan los costos. Claro. Ya, por ejemplo, ahí, Matías, tú estás navegando en internet en este minuto. ¿Sí? Ubica cuánto cuesta un conductor, un alambre de nudo, ¿cierto? 2 AWG para puestas a tierra. ¿Cuánto cuesta en el mercado? Un 2 raya 0 AWG. ¿Qué dice la normativa? Tiene que ser de nudo. Es que 17 pedía en milímetros. Sí, porque generalmente se trabaja con... Podría ser conversión. ¿Sí? ¿Qué dice la normativa acerca de la sección mínima? Ya, hay que encontrar un precio en global, ¿cierto? ¿Cuánto? A 8.000. ¿Por metro? Por metro. Ya, ¿y cuál sería la medida siguiente, la más grande? Después, ¿qué viene después del 2 raya 0? De 1. ¿Raya 0? El 1 raya 0 sería más grande, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo son las medidas WG? A menor WG, mayor sección, más calibre. Sí, entre menos. ¿A ver? Si no me equivoco, a menor WG, el mayor el conductor. Eso tiene que... Sí. Vamos a llamar a Son- Juan Carlos. Son datos que tienen que tener. Se supone que una WG es más calibre. Sí, pues. Y Mientras aumentáis la WG, Mire, más usted viene de visita. Por ejemplo, para los ¿Sabe de qué? ciclófonos son 20 ¿Qué LVC información? y para los de ventaleros son Llego 10 atrasado LVC, y llego cansado. me dice. ¿Cuál viene? Eso parece. Leo. Está muy raya esa WG. ¿Cuál pego habla acerca de los conductores? El 4. Después, ¿cuál vendría entonces? Ya, no raya 0. Ya, ¿cuánto sale el siguiente, por ejemplo? El 3 raya 0. ¿Cuánto? El 2 raya 0, aproximadamente, ¿cierto? 8.000 pesos por metro. Y el 3 raya 0, ¿cuánto cuesta? 9.000. ¿Ah? 9.000, ¿verdad? Entonces, así van aumentando los costos. Entonces, a la consulta de Felipe, con esto tú te aseguras de que el conductor no se va a fundir, no se va a destruir al recorrer la corriente de falla que estamos nosotros asumiendo que va a pasar por esa malla. Recordemos que la corriente produce dos efectos. ¿Cuáles son? Calor. Calor y campo magnético. Muy bien, ¿ya? Pero en este caso, el que nos ocupa es el efecto Joule. Entonces, una corriente muy elevada, aunque la resistencia sea pequeña, igual se va a producir un calor.
Entonces, ese calor lo podemos hasta calcular. Imagínense, tenemos la corriente, tenemos la resistencia, el I cuadrado de R, ¿ya? Por un determinado tiempo nos va a dar incluso una potencia de una energía calorífica, ¿cierto? En ese espacio. Entonces, si esa energía, que es calor, ¿ya? Se acerca a las temperaturas de fusión, vamos a destruir las uniones. Porque por costo podríamos usar uno más pequeño. ¿Cuál sería el anterior a este? 1 raya 0, después ¿cuál viene? Después pasamos ¿Ah? El 1, el 2 y así sube, ¿cierto? Entonces, claro, por costo uno podría utilizar el más pequeño, ¿no? Bueno, uno más. Pero ese es el problema. El 4,05, ¿a cuál se asemeja? A ver, ¿qué viene en la tablita ahí? Ahí también tiene la tablita. 4,05 milímetros cuadrados. De 4,23 como 10. ¿Un 10 a doble eje? No, sí, yo lo 10. 10 a doble eje. ¿Ya? Pero, ¿verdad? Ese conductor no es el recomendado por la norma. La norma exige como mínimo el 2 a doble eje. 2 rayas 0 doble. Esto lo hacemos, esto es bueno que lo hagan, ¿cierto? Para que ustedes se respaldan, ¿cierto? De la decisión que están tomando. Porque también lo otro sería una solución estándar, por ejemplo, ya. Vamos a instalar siempre 2, el 3 o el 4, por ejemplo. ¿Ya? Pero a lo mejor no es eficiente porque a lo mejor con un 2 rayas 0 era suficiente. ¿Ya? Y estamos hablando de diferencias de 1000 pesos por metro. ¿Ya? Por ejemplo, acá la malla que estamos nosotros evaluando tiene 710 metros de conductor. ¿Ya? Entonces, multiplíquenlo por 1000 y no es despreciable. Bueno, eso es profesor. Ya. Entonces, ¿cuál conductor sería? el 2 raya 0. Ojo que aquí aparece de las dos maneras. ¿Lo dije o tendría? ¿Cuál sería? Ya. En algún caso, ¿cierto? Aparece como radio. Entonces, si fuera como radio, ¿cuánto sería? Radio del conductor. Ojo. 9,20. No. Aquí aparece, ¿cuál es el radio del diámetro de un conductor 2 3 partido 2. y un 0? Sería ese un diámetro partido 2. ¿Cuál es el diámetro o 9,20. el radio de un conductor de Sería 2 y un 0? 9,26 partido. Ya. Lo contrario, ¿saben estimar eso? El diámetro de un conductor de 2 y un 0. Era 9,26 ¿Cuánto es? partido 2. Pero de todas maneras, si lo pongo en la sección. 9,26 Y milímetros, perfecto. Y el radio entonces, ¿cuál sería? La mitad del 4,13. Ya, perfecto, pero es 4,4. milímetro. Entonces, si usted un metro, ¿cuántos milímetros son? 1000 milímetros. Entonces sería. Entonces lo tendría que pasar usted a metro eso, ¿ya? 0,09. Ya. No, es radio, no es diámetro. Tienen que dividir eso por 2. ¿Ya? Ya, entonces se repasen eso porque en algunos, ¿cierto? Le va a medir radio. ¿Ya? Y aquí va color de la línea que es configurable es de forma, no es de forma. ¿Ya? Y el espesor de la línea igual es de forma. ¿Ya? Si usted quiere, digamos, el espesor más grueso, no, sí, efectivamente. ¿Cuál es la lista? ¿Cuál es el nombre a la madre que le aparezca arriba? Ah, ya, Por perfecto. ejemplo, Ya, perfecto. el nombre, Aquí aparece. no, arriba. ¿Dónde dice nombre? Sí, será. Ya. Pongamos malla higiénica. Bueno. Perfecto. ¿Está bien? Revisémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
45 por 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Bien. Porque aquí había del lado largo y abajo del lado corto, que dice Hola chicos, ¿sí? No, la electrónica está. No, electrónica 1. ¿Pero electrónica o energía renovable? Ya. Ya. Bien, hasta el momento, ¿dudas chicos? ¿No? Ya. Importante que ustedes realicen la bajada. Y poder enfatizar en algo. Ustedes tienen que hacer un Excel igual, ¿ya? Tienen que hacer un Excel. Tienen todos los datos para poder hacerlo. ¿Se manejan en Excel o no? Vamos. Formato condicional, formato sí. El AL. ¿Sí? Ya. No es difícil. Vean, hay material de sobra para poder hacer eso. ¿Ya? Refuerzo, ya. Vamos. Conductores horizontales, varilla, eso es, digamos, Para reforzar un poco. depende, digamos, que si en vez de malla, ¿cierto? Se instala conductor horizontal, se instala varilla, se podría agregar. En nuestro caso, ¿cierto? No venía con varilla, así que lo vamos a dejar así como está diseñado. Ya. Entonces, ahora es relevante eso, ¿cierto? Área para graficación. Pero ahí mira, vuelve un poquito al manual. Esa parte. Ya, esto lo tienen que hacer en la tarea, o sea, en el proyecto. ¿Ya? Baja un poquito el. Baja. ¿Más? Sí, dale. Ahí, ojo, ahí aparece como radio, ¿vieron? Entonces, ese es el radio del conductor, por si acaso. Ya. Sí, creo que varía del programa. Seguramente el manual corresponde a una versión anterior. O a lo mejor Sí, debe ser por versiones, pero para poder asegurarse, ¿cierto? Es bueno que ustedes aprendan de las dos maneras. quizás sea como Ya, hay que diferencia entre Claro. español Ya. y inglés. Oye, miren, una respuesta que va a entregar el software, ¿verdad? Es de esta forma, ¿verdad? Lo que nos muestra esta gráfica, ¿verdad? Son los gradientes, ¿ya? De la estructura que se configura. Por eso es que aparece, ¿cierto? Estas como carpitas, ¿cierto? Porque aquí están vistas desde el otro lado, nosotros las dibujamos hacia abajo, ¿cierto? Como guatitas, pero esta es la elevación de tensión que se produce en las mallas. Entonces, a lo que puede quedar máximo expuesto una persona, ¿cierto? Sería a la diferencia entre ese punto y ese punto. Esa es la máxima tensión. ¿Ya? Si se mueve para acá, va disminuyendo. Recuerda que siempre esto se mide a 1 metro de distancia. Nuestra guatita esta va a ser de 5 metros. ¿Ya? Baja de nuevo. Ahora, resulta interesante ahí, ¿ya? Aquí está las tensiones en la periferia, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí les va a mostrar a ustedes la simbología, ¿cierto? ¿Qué es lo que está conociendo? Acá a la derecha les va a aparecer una paleta de colores, donde ahí ustedes pueden visualizar el nivel de tensión, ¿ya? Mientras más oscuro, más cercano al azul, ¿cierto? Al negro, son menores las tensiones, mientras más cercano al rojo, mayor. Dale una. La que nosotros vamos a utilizar va a ser esta, ¿ya? La gráfica 2D, que a nuestro parecer es la que más fácil de interpretar, ¿ya? Entonces aquí es la misma información, pero aquí podemos ver nosotros las concentraciones, ¿cierto? ¿Dónde van a estar las mayores tensiones? Como ven, aquí esta malla tiene 4 zonas más, ¿verdad? Por lo tanto aquí se forma una guatita, ¿ya? Que forma agua, y en el centro está el color más intenso porque es ahí donde está la mayor tensión, ¿ya? En el caso de nosotros vamos a tener esto varias veces, el reticulado es mucho mayor. Ahora, ustedes van a tener que
o comparar el cálculo hecho a mano por el cálculo por software. ¿Ya? El hecho humano se refiere al de Excel, ¿cierto? O al de Excel, claro. Por ese método, ustedes van a llegar al cálculo de la tensión de malla y la tensión de la periferia. Y para poder compararlo con el software, ustedes van a tener que también simular aquí arriba, ¿cierto? ¿Ya? En donde salen los monitos, ¿cierto? Uno es para la tensión de malla y otro es para la tensión de paso en la periferia. Uno le llama tensión de toque y el otro le llama tensión de paso. ¿Ya? La tensión de toque es la tensión de malla que uno calcula en el procedimiento de cálculo. Y la tensión en la periferia corresponde a la tensión de toque en el software. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando simulemos, y poder comparar con la tensión de malla, la idea es que ustedes restrinjan la simulación a la misma superficie de la malla. ¿Ya? Y ahí vamos a poder comparar la tensión de toque que nos entrega el software con la tensión de malla que vamos a hacer por cálculo y vamos a poder comparar como si se pera con pera. ¿Ya? Y este es lo que nos interesa ver lo que sucede dentro del área de influencia. ¿Ya? En la siguiente simulación vamos a abrirnos un poquito, ¿ya? 1 metro aproximadamente o lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Vamos a extendernos un poco, ¿ya? Para poder calcular no solamente dentro de la malla, sino que también fuera de la malla. Recuerden que la malla, lo dibujé aquí, ¿cierto? El software, ¿se acuerdan que nos entrega esta? Esta sería la tensión de malla. Y esa tensión de malla nosotros la vamos a comparar con la tensión de contacto que nos entrega el software. ¿Ya? Y esta tensión de acá, ¿ya? Nosotros le llamamos, ¿cierto?, tensión de paso en la periferia. ¿Por qué? Porque la tensión de paso dentro de la malla no es tan severa como justo en el borde cuando yo salgo de la malla. ¿Ya? Y esa tensión de paso en la periferia nosotros la vamos a comparar con la tensión de paso. Pero para poder tener esta simulación, nosotros no podemos simular hasta aquí nomás. Por eso le vamos a dar Margen. un margen un poquito más amplio. ¿Ya? Dale, Andrés. Sí, que ahí tenía suerte. Ahí sí, a ver. Hay que pegarlo bien. El día que se no trabajas con Panini. Sí, no. También. No hacen las pruebas de inversión. Ah, ya. Digamos. ¿Sí lo meto tú? A ver, escúchame. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿No? Oye, tengo una camarita. Oye, escúchame, ¿no se va a pasar la zapatilla? Escúchame, ¿no se va a pasar la zapatilla? Ni idea. Qué bueno.
aparece ahora? Máquina, chicos. Ya, ahí sí. Entonces, Después vendría a llegar a respirar. entonces aquí está la malla, ¿cierto? Que es la única que tiene el malla ejemplo, ¿cierto? ¿Cierto? Las varillas, ¿cierto? Ya. Ahí aparece. Entonces aquí agregamos una nueva área para graficar. Ingrésalo tú, ¿no? Ya. Entonces aquí la recomendación es que hagan dos áreas de graficación. ¿Ya? Una para evaluar la tensión que le hemos llamado aquí Te toca. tensión de malla, ¿ya? Y otra tensión de periferia. Llámale ese Ya. de malla, Entonces, vale. que sería esta comparación que vamos a hacer ahí. Recuerden que los dos primeros, X inicial, ¿cierto? Y inicial corresponde al eje coordenada. Entonces, lo que explicaba el profesor anteriormente, si nosotros ponemos 0, 0, se va a visualizar solamente los perfiles de la malla, ¿ya? Entonces, para ese caso, para la versión de malla, ¿nos serviría 0, 0, no? ¿O necesitamos registrar Vamos a partir de aquí. Aquí estamos poniendo el punto de. Es como cuando ustedes con el mouse, ¿cierto? Seleccionan, ahora que pinchan en un punto y de ahí crece el cuadrado de selección. Acá es lo mismo, aquí le estamos dando el punto de origen. Recuerden, tensión de malla, ¿cierto? Nos interesa la tensión adentro de la malla. O sea que sería punto 00, ¿no? Por lo tanto, claro, punto 0, 0. Entonces aquí sería X inicial, punto 0. 0. Número de puntos en X. Aquí depende. Aquí aparece resolución para la gráfica. Mayor punto. Cada 0,25 metros, cada 0,5 metros, cada. Esa es la distancia entre. Si nosotros utilizamos cada 1 metro, ¿cuál es la distancia del eje X de la malla? El 9. O sea, si ustedes tienen 45 metros, ¿Sí? y van a simular cada 1 metro, van a ser ¿cuántos puntos? 45. Porque cada 1 metro. Si le ponen 0,5, ahí va a aumentar la cantidad de puntos porque será el doble. Si no, a 0,25 va a ser 4 veces. Aquí y inicial, ¿cierto? Sería el eje, digamos, 0, 0. Y aquí abajo existe un error, ¿cierto? Que es de la versión, pero debería decir número de punto en I. Ah, ya. Pero aplica como número de Ahí sería punto. 35. ¿No? ¿Qué sería? ¿Cuánto sería? Debería ser 35 metros. 35, ¿cierto? Sí. Si fuera 0,5, ¿cuánto sería? 70. Bien, guarda. Y ahí les muestra, ¿cierto? Les mostró más o menos qué es lo que es el área de para gráfica. Créate el tiro otra área de. Perfecto, entonces, clic derecho, ¿lo están haciendo, chicos? ¿Lo hicieron? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a crear otra área, pero ahora para la atención en la periferia. Ya. Entonces ahora llamémosle un nombre, ¿cierto? La tensión con Tensión, la. ¿cierto? Periferia. Ya. Primero estábamos viendo la de paso, ahora Sí. o sea, la de toque. Ya. Entonces acá la idea es que ahora nos vamos a correr, por ejemplo, 1 metro, ¿ya? Hacia acá Ahí un metro. y 1 metro hacia abajo, para poder cubrir también toda esa área, ¿cierto? de graficación. ¿Profesión?
Consulta en la graficación anterior, estaba viendo como las tensiones de paso. ¿Eso No, se las refiere con tensiones tensión de de contacto dentro de la malla. paso? O sea, eso sí sería como tensión de paso, pero. Ahora te paso. tensión de malla, ¿no? No. La tensión de paso, tú la puedes evaluar dentro de la malla, sin ningún problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque es simplemente caminar sobre la malla. ¿Ya? Lo que sucede es que el valor más desfavorable de las tensiones de paso Sería el punto es la más. que está justo en el borde a la salida de la malla. Ya. Entonces, por eso es que el método de cálculo manual te entrega este valor porque es el mayor. Si tú cumples con este, vas a cumplir aquí adentro sí o sí. Ya. Yo creo que sí. Ya, muchas gracias. Profe, ¿Ya? directamente la malla hay que sumarle la capa de superficie, ¿no? ¿Dónde? Por los factores PM y eso. Presentamos esta semana. Ya. ¿Cómo van, chicos? Bien. ¿Bien? Ahora estoy pensando aquí. Ya, entonces. A ver, Yo creo que sí. Yo voy a venir a pedir el casco. ¿Profe, no Sí, tiene casco para debería. prestar? No lo agregamos acá, pero Para prestar. ¿Casco? Sí, casco. debería. ¿Qué casco? ¿De Ah, no, porque Ah, pero de. esa capa va por sol. Ah, no, un casco se podía para trabajo. ¿Pide pañal? Sí, el viernes vamos a tener una presentación de proyecto. Entonces vamos a ver con toda la indumentaria. Ya, bien. Dale nomás. Ya. Ya, entonces ahora aparece X inicial y inicial. Según lo que comentó el profesor, si lo queremos Ahí ya no es Jesús. visualizar de manera macro, periferia, ¿cuál sería el punto inicial? Siendo que el punto de referencia es Menos 0, 0. menos uno. ¿Cuál sería? Menos uno. Perfecto. Menos 1. Bien, perfecto. X y el FI, ¿cuál sería? Menos Menos 1, ¿cierto? Perfecto. Ya. Ahora, número de puntos en X. No queremos desplazar acá. Sería añadirle uno. Ya. No queremos desplazar menos 1 y más 1 dentro de la mía. Entonces, ¿cuánto sería ahí el punto número de punto en X? ¿Un metro? ¿Cuánto? 47. Perfecto, 47. ¿Por qué? 45 más los dos salidos. 1 más 1. 47. Perfecto. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Ya. Eso Ahora, en todo caso, yo sé que aquí lo estamos haciendo fácil, pero esta distancia en el ejemplo es de 5 metros. ¿Ya? Lo ideal, ¿cierto? Para poder cubrir todo esto, sería por lo menos movernos también 5 metros para acá. ¿Ya? Pero la vamos a hacer con uno para que vean que es fácil trabajarlo de esa manera. Ya. Y número de punto en I. Sería lo mismo, ¿cierto? Nos vemos 1 y 1. ¿Cuánto sería? 37. Ah, Si hubiésemos considerado 5, ¿cuántos serían los puntos en X? 55. Bien. Perfecto. Ya, y ahí guarda. De ahí me muestra la. A ver. me guardé. ¿Cómo sale? Te voy a comprar de mañana. Vamos a hacer el No, es menos. Sí, sí lo tengo aquí, por favor, si me sale. Y ahí, menos 1, sí, Pero- 47 también. Y Te lo abajo puedo es quitar de menos cacho. 10, menos. Perfecto. No, Ah, sí, lo que pasa es que levantar eso. Bueno, Pero porque va a contar Ay, los conductores que bien. se mandaron. Eso es blanco. ¿le dio eso? Ya. Entonces, cabe señalar, ¿cierto? Algo súper intuitivo. Si ustedes quieren simular, por ejemplo, solamente voltaje de malla, ¿cierto? Ustedes deseleccionan voltaje de periferia. Viceversa. Ustedes quieren ver el voltaje de periferia graficado, ¿cierto? Seleccionan solamente voltaje de periferia. ¿Sí? Se muestran los dos, ¿sí o no? Malla, No. periferia. No, debe ser uno después. Muestra uno, sí. Tiene que Vamos ser- con la tensión de malla para que la vean. Ya. Y arriba, ¿cuál es la? ¿Cuál? No,
No, arriba, ¿dónde hay? Son dos opciones de 2D. Arriba de está lo bonito. Sí, pero se tiene que simular. Ahí. Ya, ¿Va a dejar solamente la malla, cierto? entonces hasta el momento se entiende. Sí. Ya, se debe informar que ya está listo, ¿cierto? Los parámetros básicos que se configuran, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué se hace? Van al botón, ¿cierto? Ustedes son gamers, ya, así que ya conocen, ¿cierto? El botón ejecutar, ¿ya? Como por ejemplo ejecutar un juego, ¿cierto? Y ahí aparece entonces, vamos a ver, resultado, aparece resultado de simulación. Vamos a hacer un clic. ¿Dónde aprieta, profe? Puede ser aquí al medio. En Como el botón de la app. Sí, pero para ver los resultados. Para ver los Ya, resultados. ya, pero vamos paso. Para poder ejecutar, ¿cierto? Ustedes presionan el botón y ahí dice resultados, ¿cierto? Sí. Van a resultados y ahí aparece una barrita, ¿cierto? Que dice resultados de la simulación, generar reporte y aparece, ¿cierto? Otras opciones. Vamos a resultados de la simulación, ¿ya? Y ahí aparece lo siguiente. Vamos, dice resistencia de la malla 3.23. ¿Cuánto dio? ¿Qué se va al final del ejemplo? Para poder compararlo. Del ejemplo que realizamos en casa. ¿Cuánto dio? ¿De cómo? Era el. ¿Cuánto dio la resistencia de la malla en el ejemplo que se realizó en clase? El día miércoles. ¿Lo tienen o no? 3,52. 3,52, ¿cierto? Dio 3.23. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden estimar la diferencia, ¿cierto? El error. Ustedes lo saben hacer. Aquí aparece elevación de potencial de la Tierra. Eso depende de la máxima corriente de falla, ¿ya? Va relacionado a la máxima corriente de falla. Ese es el producto de los 1300 por los 3.23, parece. Sí. Se multiplican Sí. la corriente de falla ingresada y la resistencia. Sí, exactamente. Ya. Entonces, corriente a través de la falla. Bueno, ahí aparecen los factores. Esos son factores para poder determinar el porcentaje de la corriente de falla. Ese es el factor de división. ¿Ya? ¿Cómo se divide, cómo se distribuye la corriente de falla? Aquí vamos a tensión de toque, contacto, un sinónimo. ¿Ya? Personas de 50 kilos y de 70 kilos. ¿Cuánto dio software? Teoría, ¿verdad? Teoría. Tensión de toque o de contacto. Son sinónimos, por si acaso. 128 como el 88. ¿Cuál? ¿El de 50 o de 70? 50. ¿Cuánto dio? 528 como 528 que dio 549. ¿Ya? Entonces ahí se viene un error. Un error. O sea que yo me moría el Ya, y no. tensión de paso. ¿Cuál es la tensión de paso? 1726 era eso, ¿no? Ya, pero de 50 kilos y dio acá 1807. O sea, que parece muy bueno. A ver, nosotros Sí, nos morimos al pues, tiro. recuerden que el criterio es. ¿Cuál es el criterio para poder ver que si está bien o no una malla? Midiendo la resistencia. O sea, ¿Cuál es el criterio? Recuerden que medio el 62%. voltaje de contacto debe ser mayor o menor que el voltaje de malla. Se me ha olvidado, coño. Voltaje de malla Tiene que ser mayor de contacto. mayor. No, el voltaje de contacto debe ser mayor que el voltaje de malla y el voltaje de paso debe ser mayor al voltaje de la periferia. ¿Ya? Si no se cumple eso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Iterar, ¿ya?
¿Se entendió el concepto? Ya. Entonces, vamos. Tensión de paso y ahí aparece máxima tensión, pero lo vamos a ver en la gráfica. ¿Ya? Y ahí aparece la longitud, ¿cierto? 310 metros, ¿ya? Entonces ahora vamos a los gráficos. ¿Qué vamos a graficar? Ya que asumimos el reticulado del voltaje de Mayer, la referencia. ¿El de contacto o el de paso? Y si consideramos el voltaje de la malla. El de contacto. Entonces aquí vamos al gráfico de 2D y dice ¿Estás en el toque? toque, contacto, es exactamente igual. Entonces, ahí ustedes, ¿cierto? ¿Qué parece? Gráfico de colores, ¿cierto? Que a medida que se va haciendo un color más oscuro, ¿cierto? Más rojizo, los valores aumentan. ¿Cuánto nos dio en datos, ¿cierto? Voltaje malla, ¿sí? 674. 674. Entonces nos dio el amarillo. Claro. No debió estar el rojo. No, lo que pasa es que para explicar esto, mira, ¿ya? El cálculo que se sugiere, ¿cierto? Acá en el procedimiento, nos va a entregar siempre los mayores valores dentro de la malla. Y esos valores bordean entre los 800 y los 600, que son estas esquinas que mencionó el profesor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dentro de la malla, el voltaje se va disminuyendo, de hecho llega a valores azules, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué no se me ve esa parte? De casi ¿Qué? 120, ¿Por qué no se me ve esa parte? 120 ohms. ¿Ya? Ah, porque se equivocó en algo, a ver, acá. No, o sea, lo que podemos concluir acá es que los Se valores equivocó de en algo. cálculo, ¿ya? Y los valores de simulación son Claro, semejantes. pues colocó Nunca vamos a llegar a 40 y exactamente es lo mismo, pero vamos a llegar a una 45. conclusión. De hecho, en el resultado de simulación, aquí, Ya, a ver, gracias. Sí, por favor. Ahí, la no todo tensión mal. de malla, Ahí descansa. ¿ya? Nos entrega, ¿cierto?, el máximo valor, los 854, ¿ya? Que debe estar aquí en la zona, casi en la esquina. Nos entrega siempre el máximo valor. ¿Ya? Lo mismo que el cálculo, nos va a entregar el máximo valor. Pero esta es la distribución dentro de la malla. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar a la otra. Déjale, a ver. Vamos a cambiar el área de simulación y vamos a cambiar también de tensión de malla a tensión de paso. Si ustedes quieren saber el voltaje de la periferia, le seleccionan este y Ahora cambió, ¿cierto? Ahí. Entonces ahí nos quedó el borde, ¿ya? El borde en el costado de. Entonces, las tensiones de paso dentro de la malla siempre son menores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por eso que el área, ¿cierto? Aquí se nota esos colores. Pero ya saliéndonos de la malla, ¿ya? 1 metro en este caso, estas tensiones comienzan a aumentar, ¿ya? Nosotros nos dio por cálculo 524. ¿Ya? De hecho, hagamos el intento antes, mira. Puedes configurar nuevamente el voltaje de la periferia, pero ahora para que cobramos un poquito más de. A lo mejor Veamos los 5. Claro. A ver cómo Veamos los sería. 5 metros, ya. ¿Cómo sería 5? A ver, ¿qué me dicta? Vamos a dar 5 metros, ya. ¿Qué me dicta? X, ¿cuánto sería? X inicial. Menos menos 5, perfecto. Número de puntos de X. Ya, pero hay que sumarle los de acá y los de acá también. Sí, son 45 menos Y el I inicial. Menos 5 que arriba, ¿no? ¿El I cuánto sería? 45. Ah, sí, sí. Vamos.
Y ahora va a simular lo mismo, ¿cierto? Sí, pero con 5 metros de margen. No, desde paso. Aumenta. Ya, a ver. Quedó. Sí, quedó. Unos 5. Y aquí dio. Sí, No, huevo, digo, club. Ya. Ya, perfecto. Ah, ya, pero no siguió aumentando. Me aumentaron los resultados, ¿eh? El reporte de. Tensión de paso. ya, es importante 400. recalcar algo. Que la máxima tensión de pasos se mantiene fijo, pero si ustedes utilizan manteniendo el margen, la tensión de malla varía bastante. ¿Cuánto nos dio anteriormente? ¿Se acuerdan? Tensión de malla. ¿Cuánto nos dio? Ustedes que tienen memoria a corto plazo. Falta masa. Ya. ¿Cuánto dio? 854. 854. Y cuando ocupamos periferia, ¿cuánto dio? 2000. Entonces es importante poder seleccionar, ¿cierto? La Sí, no lo que antes. opción correcta, ¿ya? O sea, la idea es comparar lo que corresponde con lo que corresponde. Eso es lo que tiene que usted tener claro, porque si no van a decir, oye, está mal la simulación. Entonces aquí lo que se puede ver es que fuera de la malla, ¿cierto? Ahí las tensiones comienzan a crecer. ¿Ya? A mí no ponlo ver la versión de 3D, en la segunda S. Ahí se va a ver. Va la tarjeta gráfica. La media pata. ¿Ya? Entonces, como ven, justo en la periferia donde está el riesgo de la tensión de paso. Aquí en rojo. Por eso que se le llama en el cálculo, se habla de tensión de paso en la periferia, porque la tensión de paso dentro de la malla no reviste mayor riesgo. O sea, si cumplimos con esta, que es la máxima, adentro siempre vamos a cumplir. ¿Ya? Bien, ¿qué les parece? Está bueno. ¿Dudas? Ya, lo primero. Súper interesante. ¿Cómo? Sharp Skull. Ah, Súper para interesante. poder acercar a la Cantidad de estrés. ¿ya? Básicamente eso. ¿Aumentar escala o disminuir escala? Claro, ¿qué parece? Ya. A ver si lo van a ver. Oye, ¿podrían mostrar una de las. ¿Tenían alguna de las planillas abiertas Ah, sí. para que vean? ¿Qué es lo que, recuerden, la recomendación, lo pueden hacer a mano igual, pero traten de ingresar las ecuaciones a una planilla? ¿Ya? Bueno, aquí ya, obviamente, Compartan, esto está compartan. mucho más avanzado, pero a ver, vamos a buscar alguna de las. A ver. Va. Compartan. Compartan. Se llama. Está como macro. Pero se puede hacer, digamos, con opciones con formato condicional, ¿cierto? Y no es complejo. En un día lo tienen listos, ¿ya? Les recomiendo que se manejen en Excel, ¿ya? Les va a servir. Ese va a ser un buen ejercicio de que usted aprenda, ¿cierto? Cómo se ocupa formato condicional, ¿cierto? ¿Ya? Porque la empresa, créanme que lo van a ocupar el Excel. Van a ocupar bastante, ¿ya? No, Por ejemplo, entonces, lo que deberían hacer aquí siempre sería ir agregando los bases. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, hagamos solamente el cálculo de la tensión permisible, ¿ya? Que se hace más fácil. Datos. Por ejemplo, Dice datos. Dice datos. o hagamos el cálculo de la resistencia de la malla. ¿Ya? La fórmula, ¿cuál es la fórmula que se ocupa para la resistencia de la malla? 4 partido 4 partido por el A
sería rho equivalente, rho equivalente dividido 4R, ¿ya? Y viene llegando recién. Todos tenemos problemas con igual estamos acá temprano. Rho equivalente dividido por L. Por ejemplo, esa fórmula. Así que ponemos esto. Ya, pues, a ver, pues, ya, pues, písate. ¿Cómo se empieza una fórmula en Excel? Es igual. Tampoco tan básico, ¿no? Yo el otro día aprendí eso. Es igual. Oye, el otro día, a ver, para la tarea de energía, con el Bruno íbamos a sacar los consumos. Y el Bruno había sacado la calculadora para calcular lo uno por uno. Y yo me acordé que tú lo ¿Qué datos necesitamos entonces del rho equivalente? Yo con un puro clic y todas las cuestiones que resultado. Ah, lo del Excel, sí. Ya, necesitamos el radio. Mágico. Truco. ¿A qué radio corresponde ese? Pero, Es el ¿qué radio es? de una ¿Conductor? ¿De qué circunferencia radio? de una circunferencia que sería equivalente a la malla, ¿o no? Claro, un radio equivalente, ¿cierto? Pero ese, profe, ese círculo equivalente, digamos, ¿cómo era que se sacaba que esa parte se Y en la longitud, esto es. Y necesitamos también Radio de Maya, partido ese sería de longitud. arriba y cuadra. Ya. Hay que repasar la fórmula. Vale, vale. Que son muchas. Son muchas fórmulas. Longitud, lado mayor. Longitud, lado menor. Ya. El rho equivalente, ¿cuánto vale? Como que Jorge siempre responde a una ventana, te da vuelta. 280, ya. Siempre es bueno, si bien no tiene nada que ver con las fórmulas, ¿cierto? Pero vayan anotando con las unidades. Ya. La longitud del conductor Serían 700. eran 710 metros, ¿cierto? Sí. Porque eran contar Algo. la cantidad de conductores enterrados. De hecho, el mismo programa también lo entrega. ¿ya? ¿Se lo entrega? ¿Sí? ¿Qué parte? Bueno, se entrega un informe igual, el resultado aparece en un informe. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí cómo vuelvo atrás. A ver, en ese cuadro no tenéis tú lo. ¿Cómo vuelvo La atrás? longitud del lado mayor, ¿cuántos Ahí, metros son? a ver, minimices. No, a ver, Yo no te pasé ¿Cuántos metros tenemos en el lado mayor? aquí. en algún momento una hoja roja. Lo tiene acá. 45 metros. Longitud lado menor, 35 metros. Una hoja de igual. Y el área, Guardó eso, ¿no? ¿Guardó eso? ¿cómo ingreso el ¿Lo área? hubiera guardado en todo? ¿Cómo es el producto Guardó entre eso, el lado ¿no? mayor y el lado Sí, menor? creo que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, yo que sí. Sería igual Si en tu caso la letra una base, longitud del lado mayor después lo podría hacer. por longitud del lado menor. ¿Cierto que tengo? Yo que era. El área. ¿Ya? Eso Ahora, no- ¿saben hacer esta opción de fórmula o no? Miren. Aquí, Eso. Ahí. El informe que entrega, aquí donde. ustedes le ponen una ¿Resultado? actividad independiente. Ahí. ¿Qué les va a aparecer? ¿Lo han hecho o no? A ver, póngale eso. Resultado. Después le digo cómo se hace. Ah, no, o sea, rastreo precedente. Entonces ahí le está indicando cuáles son los datos que ustedes están multiplicando. ¿Vieron eso? Ya, ahí sí. Perfecto. Ya. ¿Entendés? Ya, entonces ahí es bueno eso para ir revisando dónde provienen los datos. Ya. El radio equivalente sale de la fórmula que aparece ahí, ¿cierto?
el R es Pues si dice lo que. raíz de el largo por el ancho, ¿cierto? Dividido a pi, ¿no? Sí. El área de la malla. Igual, ¿cómo llamamos a la raíz? Raíz, ¿cierto? Algo paréntesis. ¿Y qué va en el denominador? El 4. El área dividido a pi. ¿Cómo es que somos pi? ¿Ah? Se puede escribir pi y entre paréntesis tenemos que indicar la cantidad de decimales que vamos a considerar. No es necesario eso, se puede hacer mejor. Se puede hacer así mismo. O si se deja así mismo, incluye todos los paréntesis, o sea, todos los decimales. Y ahí estaría siendo el valor. ¿Ya? Esto estaría en qué unidad? El radio equivalente ¿cierto? Sería en metro. Y el área ¿cierto? Sería metro cuadrado. Entonces, a eso se refiere el profesor, porque vayan ustedes armando una planilla, porque para lo que viene después, ¿cierto? Que es el cálculo de, sobre todo los factores KM, KI, ahí se requiere un trabajo mayor. ¿En qué otra asignatura han utilizado planillas de Excel de cálculo? Mantenimiento. Ya. ¿Tú trabajas algún formato condicional? ¿Formato sí? No. Yo no sé. Le aconsejo que visualicen eso, formato condicional. ¿Cuál sí? Si se cumple algo, cumple eso, si no se cumple. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sí? A ver cómo va el proyecto. Igual sí. Y ¿Qué? No entiendo. Estoy volviendo como. ¿Alguna consulta hasta acá? Aquí más. Estamos listos. ¿Sí? ¿No hay alguna observación? ¿No? Bueno, si no, estamos listos, ¿ya? Recuerden que ya tienen todo lo necesario para poder avanzar en el proyecto, ¿ya? Ah, lo último. El día miércoles, ¿ya? Como no lo hemos hecho otras veces, vamos a pasar lista porque necesitamos asistencia ese día. Cuando. Y lo que esté registrado en la lista el día miércoles, les vamos a bonificar 5 puntos en el certamen. ¿Ya? Va a estar llena la sala. ¿Ya? La van a llevar a Tienen que estar reventarse. ahí. También recuerden que 11 de la mañana hay un seminario. Ah, de veras. ¿Se acuerdan? Ya. Ese también va a ser requisito, ¿ya? Cuando. Miércoles. Lo que dijo el profe Luis. 11 de la mañana. A ver. Lo que dijo el profe Luis. No, El profe Luis profesor dijo Luis que dijo podíamos ir hasta las 12. que nos va a dejar libres para poder asistir. Ya, chicos,